Para elaborar un buen sermón es necesario escoger un buen tema y un buen texto. Hoy, en el Seminario del Teólogo Bíblico y en nuestra tercera clase de homilética, estaremos hablando sobre cómo escoger un buen tema y un buen texto y cuáles son las características de un buen tema y de un buen texto. Antes de nosotros desarrollar nuestro tema, nos gustaría invitarte a que forme parte de nuestro seminario El Teólogo Bíblico. Para esto, debes suscribirte en nuestro canal, regalarnos un me gusta, darle a la campanita y dejar tus comentarios. También te invitamos a que te registres en nuestro sitio web www.elteologobiblico.org y ahí te podrás suscribir y tomar todas las clases de los cursos que nosotros ya tenemos listo. Es un tema. Un tema es un problema o asunto del cual se va a tratar en un sermón. Decimos un problema porque un sermón puede estar dirigido hacia una problemática que surja en la congregación. Asunto porque puede ser cualquier tema que trate sobre la verdad bíblica. ¿Cómo escoger un buen tema? Lo primero que debemos de hacer para escoger un buen tema es pedir dirección de Dios. Pedirle al Dios Todopoderoso que ilumine nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, para nosotros tener el tema que sirva para la edificación de su iglesia. Luego de nosotros haber realizado la oración, necesitamos un tema. ¿Cómo poder yo obtener temas? Existen muchas fuentes que nos pueden ser útiles para nosotros obtener buenos temas. Una de esas fuentes puede ser una conversación. Usted entabla una conversación con su amigo, con un hermano de la iglesia o con un familiar e incluso con un niño. Y de repente surge la idea de un tema y usted dice, oye, pero eso suena bien para un tema de una prédica. Es por eso que nosotros sugerimos a todo amante de la predicación que tenga en qué anotar, porque cuando llegan esos momentos se necesitan anotar. Todo predicador debe tener un cuadernillo, debe tener algo donde anotar, puede ser incluso en su propio celular, pero debes de anotarlo. Al mismo tiempo puede ser también que un tema surja mientras usted esté conduciendo o vaya en un vehículo y de repente vea un tipo de rótulo o letrero promoción y de ahí haya una frase u oración que sea útil para el desarrollo de un tema. Entonces usted lo anota. También un tema puede surgir mientras ve una película, mientras esté viendo un noticiero o un programa televisivo, cualquiera. Al mismo tiempo, un tema puede surgir mientras lees el periódico, mientras revisa tus redes sociales. También puede surgir mientras escucha a un predicador. En fin, hay un sinnúmero de fuentes que pueden ser útiles para arrojarnos ideas para crear temas. ¿Cómo saber qué tema debe ser aplicado a la iglesia? Es importante saber que para aplicar un tema a la iglesia es importante que la iglesia sea bendecida o beneficiada. Hazte esta pregunta: ¿qué necesita oír el pueblo de Dios? Puede desarrollar un tema basado en una necesidad de la iglesia o incluso puedes desarrollar un tema aplicado a una virtud de la iglesia para que ésta pueda permanecer con esa virtud o enriquecerla. Puedes crear un tema para motivar a la iglesia a hacer algo que todavía no esté realizando. Por ejemplo, notas que necesitan amarse, que necesitan más unidad, que hay una problemática en las ofrendas, que muchos no quieren salir a evangelizar. Puedes crear entonces un tema motivacional para que la iglesia vaya a evangelizar
o para que predique, o para que ofrende, o para que cante, o para que esté unida. En fin, los temas deben cumplir ciertos objetivos. Otro aspecto importante es las características de un buen tema. La primera característica que debe tener un buen tema es que debe estar delimitado. Cuando nosotros decimos que un buen tema debe estar delimitado, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos que hay temas que son muy extensos de por sí. El solo decirlo abarcaría muchos contenidos. Tales contenidos que en una predicación sería un poco como complejo predicarlo, porque es demasiado tiempo. En ese aspecto hay que delimitarlo. Un tema, por ejemplo, que se debe de delimitar es el tema el amor de Dios. Si usted va a hablar del amor de Dios, usted tiene que saber qué es lo que va a decir del amor de Dios. Eso que usted va a decir del amor de Dios, lógicamente, está relacionado en qué es lo que usted quiere enseñar a la iglesia sobre el amor de Dios. En ese aspecto, digamos, vamos a hablar bajo el amor de Dios hacia la iglesia. Vamos a hablar del amor de Dios hacia el pecador. Y así sucesivamente, usted delimita el tema para que su tema sea más concentrado. Otro tema, por ejemplo, que es un poco extenso y que muchas veces lo tratan, es el tema de la fe. Usted dice, vamos a hablar hoy bajo el tema la fe. La pregunta sería, ¿cuál fe? Y tomando en cuenta esto, sería necesario que usted lo delimitara y pudiese decir, por ejemplo, hoy hablaremos bajo la fe como un grano de mostaza. Usted hablaría ahí de esas características. ¿Cuáles son las características que posee la fe que es como un grano de mostaza? Es un ejemplo. Otro tema sobre la fe que usted podría delimitar es la fe salvífica. ¿Cuál es la fe que salva? Puede ser. O fe humana versus fe que salva. Puede ser un tema. Los temas deben ser delimitados para ser mejor desarrollado y al mismo tiempo mejor comprendido. Otro punto importante que debe considerarse es que los temas no pueden ser muy extensos. Cuando los temas son muy extensos, estos no quedan en la memoria de los creyentes. Es posible que un gran porcentaje de los fieles o de la iglesia se le olvide en su tema porque el tema que usted trató es bastante prolongado, muy largo. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer los temas un poco más pequeños, a tal punto que pueda ser grabado en la memoria de los hermanos. Otro punto importante sobre un buen tema es que debe de ser atractivo. Cuando decimos nosotros atractivo, es que el tema no puede ser tan obvio. Por ejemplo, hay temas que ya están gastados. Cuando estamos diciendo que están gastados, no estamos diciendo que el contenido está gastado, sino el tema. Sí, el tema que se le colocó a ese contenido está gastado. Cuando decimos gastado también nos referimos que cuando usted lo dice ya la iglesia sabe el sermón e incluso sabe qué versículo bíblico usted va a utilizar. Por ejemplo, usted dice, vamos a hablar hoy bajo el tema de tal manera amó Dios al mundo. Ya la iglesia sabe que eso es de Juan 3:16. O usted dice, vamos a hablar hoy bajo el tema la ofrenda de la viuda muy pobre. Ya la iglesia sabe ese tema, contenido también lo sabe. O usted dirá entonces, vamos hoy a hablar bajo el tema Jesús es el camino. Aunque todo esto es verdad, ya la iglesia se sabe esos temas. Por lo tanto, podemos utilizar ese mismo contenido y agregarle un tema que sea un poco más atractivo. A continuación te voy a enseñar algunos temas que pueden ser atractivos considerando algunos textos bíblicos. Un tema que me gusta bastante es el tema ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Fíjense que aquí estamos haciendo como un juego de palabras. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? El tema no está muy largo, pero al mismo tiempo es un tema atractivo. ¿Por qué es atractivo? Porque llena el interés del oyente. Hay muchos de nosotros que pasamos por momentos que no sabemos qué hacer y queremos saber qué hacer. En ese sentido, entonces, cuando usted da este tema, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? La iglesia va a estar
con sus oídos atentos a ver qué usted le puede enseñar a la luz de las Escrituras para darle una respuesta a esa necesidad. En ese sentido, nosotros hemos tomado varios textos que se pueden escoger. En ese aspecto, vemos nosotros el caso de Daniel. Se dictó aquella ley donde nadie podía inclinarse ante un Dios que no sea el rey Darío. En ese sentido, nosotros vemos que él sí lo hizo y oró. Entonces, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Daniel nos da una buena respuesta de esto en el libro de Daniel capítulo 6. Pero también vemos otro texto que es coherente con este tema, y es el libro de Job capítulo 2 versículo 9. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Recuérdense que en aquel caso le dijo la esposa de Job que maldijera a su Dios y que se muriera. Imagínense, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Es un tema bastante atractivo que usted puede incluso ubicarlo con otros textos que pueden agregarse a él o que son coherentes a este tema. Este es otro tema que puede resultar atractivo. Restas que suman. Imagínese usted, cuando una resta puede sumar. Bueno, nosotros podemos ver eso en el caso de Filipenses capítulo 3, versículo 8, donde dice Pablo que ha perdido todo para ganar a Cristo. Una resta que suman. Bastante interesante, ¿verdad? Otro tema que se puede sacar también de ese mismo texto es perder para ganar. Y usted despierta el interés porque la gente quiere saber qué debe de perder para poder ganar. Fíjese que los temas son atractivos cuando llenan el interés del oyente. Otro tema que es atractivo y es bastante corto es lucha del alma. Lucha del alma. Y usted se preguntará, ¿cuál es la lucha que tiene el alma? Ve, estos son temas que te hacen crear inquietudes, preguntas, despiertan el interés en la iglesia. Y cuando estos temas son así, uno dice, son temas atractivos. Este de lucha del alma lo podemos ver nosotros en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, donde Jesucristo le dice a sus discípulos que deben de orar para no entrar en tentación, y más adelante le dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, notamos nosotros en este aspecto que los temas, para que sean provechosos, deben ser temas cortos, deben ser atractivos, deben estar delimitados. Y que para poder obtener buenos temas, lo primero que debemos de hacer es orar. Luego de nosotros orar, existen diferentes fuentes para nosotros obtener temas. Una de esas fuentes pueden ser las conversaciones, experiencias personales, cosas que vemos a través de los medios, entre otras. Hablemos ahora un poco sobre el texto. ¿Qué es un texto? Cuando vamos a preparar un sermón necesitamos textos. Textos son las porciones bíblicas que van a servir como fuentes o base para el desarrollo del sermón. Recordemos que para que el sermón sea palabra de Dios, tiene que provenir su contenido de las Sagradas Escrituras, y a estos textos es que nos estamos refiriendo. En muchas ocasiones uno puede obtener primero el texto y luego el tema, o primero el tema y luego le agregamos el texto. Esto va a depender mucho también de la clase de sermón que nosotros estemos desarrollando. En ese aspecto, nosotros vamos a ver hoy cómo es escoger un texto. Digamos, tengo un tema. ¿Cómo yo saber qué texto va a escoger? O no tengo tema, pero quiero primero conseguir el texto. ¿Qué texto escojo para hablarle al pueblo de la palabra de Dios? Para esto vamos a citar a Spurgeon, el príncipe de la predicación de Inglaterra. Él enseñaba que una persona, un predicador, ama los textos como una mujer ama las flores. Esta señora va al jardín en busca de una flor, pero en el jardín hay muchas flores hermosas, mas ella no sabe cuál flor escoger. Pero entre tantas rosas o flores, esta ve una en particular que llena sus expectativas y la corta. De igual manera, el predicador, en el momento de escoger un tema, luego de haber orado, mira el texto, observa el texto, lee el texto
y luego entiende que hay un texto que cuando lo lee le cautiva el alma, entonces él dice, este es el texto. De esa manera nosotros podemos escoger un tema y podemos escoger un texto. Vamos avanzando, ¿verdad? Ya hemos hablado y hemos explicado qué es la homilética, la importancia de la homilética en el ministerio. Hemos hablado en otros videos también sobre lo que es una prédica, lo que es un sermón y lo que es un bosquejo. Estamos avanzando. También nosotros hablamos sobre la importancia de la oración en la predicación. Y hoy nos hemos adentrado a los puntos del texto y el tema o el tema y el texto, de cómo escoger un buen tema y cómo escoger un buen texto, esperando que esta clase haya sido de bendición para tu vida. Recuerde que si todavía usted no se ha suscrito en nuestro canal, le sugerimos que nos regale un me gusta, se suscriba. Al mismo tiempo le dé a la campanita para recibir nuestras notificaciones. Se registre en nuestro sitio web. También que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga, Dios te guarde. En la próxima te esperamos, donde vamos a hablar sobre propósito. Título. Dios te bendiga. Bye.